Cuando pensamos en una sala de rayos X, ¿qué hay detrás de esas paredes? Pues no es magia, es pura física. Y hoy justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de esos, digamos, escudos invisibles. Porque la seguridad en radiología al final del día es todo sobre cálculo y precisión. Seguro que ya hemos escuchado hablar de los 3 pilares de la radioprotección, ¿no? Tiempo, distancia y blindaje. Son como el mantra de la seguridad. Y bueno, aunque reducir el tiempo y aumentar la distancia son súper importantes, hoy nos vamos a enfocar en el tercero, en la física del blindaje. Ahí es donde está lo interesante. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Primero nos enfrentaremos a un desafío clínico típico. Luego entenderemos qué es eso de la capa hemirreductora, o HBL. Después lo resolveremos en 3 sencillos pasos. Y para terminar, vamos a ver por qué todo esto realmente importa en el día a día. A ver, pongámonos en situación. Imaginen que en un hospital acaban de instalar un equipo de diagnóstico nuevecito. Nuestra misión es diseñar el blindaje. O sea, tenemos que asegurarnos de que la gente que trabaja al lado esté totalmente protegida. Bien, aquí están los datos del problema. Tenemos un equipo de rayos X de 80 kV pico. Esto genera una intensidad inicial, la vamos a llamar I sub 0, de 200 miligrays en aire. El blindaje será de plomo y para esta energía su capa hemirreductora, o HBL, es de 0.35 milímetros. La gran pregunta es, ¿cómo juntamos todo esto para crear una barrera que funcione? Ok, antes de sacar la calculadora, tenemos que entender el concepto clave de todo esto. Es la pieza del rompecabezas que nos va a permitir resolver el problema. Hablemos de la capa hemirreductora. A ver, pensemos. Si tenemos, no sé, plomo, concreto o distintos grosores de un mismo material, ¿cómo sabemos cuál es mejor para detener la radiación? ¿Cómo los comparamos de forma justa? Pues para eso existe algo llamado HBL. Miren esta imagen, es súper clara. Imaginen que el haz de radiación llega con toda su fuerza. Esa es la I sub 0. Pasa por la primera capa de blindaje y ¡pum! La intensidad baja a la mitad. Si le ponemos otra capa igual, la intensidad que quedaba se vuelve a cortar a la mitad. O sea, ya solo nos queda un cuarto de la original. Con una tercera nos queda un octavo. Es una caída en picada, una reducción exponencial. Entonces, para ponerlo en palabras más formales, la HBL es simplemente un espesor. No es una idea rara. Es una medida real, en milímetros, de cuánto material necesitamos para reducir la intensidad de la radiación exactamente a la mitad. Y ojo, este valor cambia dependiendo del material, no es lo mismo plomo que concreto, y de la energía de los rayos X. Y todo esto se resume en una fórmula clave. La intensidad final, o I sub F, es igual a la intensidad inicial, I sub 0, por 1 medio elevado a la N. Ahora, ¿qué es N? Sencillo, es cuántas de estas capas hemirreductoras caben en el grosor total del blindaje que estamos usando. Bueno, ya con la teoría más o menos clara, manos a la obra. Vamos con el primer paso. La pregunta es, si tenemos un blindaje con un grosor específico, ¿qué fracción de la radiación logra colarse al otro lado? Ok, para este primer cálculo tenemos estos datos. El grosor total del blindaje de plomo es de 1.05 milímetros y como ya sabíamos, la HBL para este material y esta energía es de 0.35 milímetros. El cálculo es bastante directo, van a ver. Primero, sacamos N, o sea, el número de HBLs. ¿Cómo? Fácil. Dividimos el espesor total, 1.05 milímetros, entre el valor de una sola HBL, 0.35 milímetros. Fíjense que los milímetros se cancelan y nos queda 3, exacto. Esto significa que nuestro blindaje es como tener 3 de estas capas una encima de la otra. Ahora, con ese 3, calculamos qué fracción de la radiación pasa. La fórmula era 1 medio elevado a la N. Así que es 1 medio al cubo. 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8. Así que es un octavo. Y en decimales eso es 0.125. O sea, ¿qué significa esto? Que con un poquito más de 1 milímetro de plomo estamos bloqueando el 87.5% de la radiación. Casi todo. Solamente un 12.5% se logra escapar. Listo el paso 1. Ahora vamos al segundo paso. Ya sabemos qué porcentaje pasa, pero ¿cuánta radiación es eso en realidad? Vamos a calcular la intensidad que llega al otro lado, al área que queremos proteger. Para esto necesitamos 2 valores que ya conocemos. Primero, la intensidad con la que empezamos, los 200 miligrays en aire. Y segundo, la fracción que acabamos de calcular, el 0.125. La cuenta aquí es súper simple.
Para saber la intensidad final, solo multiplicamos la intensidad inicial por esa fracción que dejamos pasar. O sea, 200 miligrays en aire por 0.125 y eso nos da 25 miligrays en aire. Y aquí se ve el poder del blindaje, ¿no? Pasamos de 200 a solo 25 miligrays en aire. Es una reducción brutal, con apenas 1 milímetro de plomo. Impresionante. ¡Perfecto! Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Esto es algo que se hace mucho en la práctica. En vez de que nos den el grosor del blindaje, nos van a dar un objetivo de seguridad, y nosotros tenemos que calcular cuánto blindaje necesitamos para llegar a ese objetivo. Ok, el nuevo objetivo es más exigente. Queremos reducir la intensidad a solo 1/16 de la original. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer n para que la fórmula 1 medio elevado a la n nos dé como resultado 1/16? Para despejar n de ahí, hay un truco matemático muy útil. Si tenemos que 1 medio a la n es igual a 1/16, simplemente invertimos las dos fracciones. El inverso de 1 medio a la n es 2 a la n, y el inverso de 1/16 es 16. ¿Ven? Ahora la ecuación es mucho más amigable. 2 elevado a la n es igual a 16. Y esto ya es más fácil. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Ahí está. Necesitamos elevar 2 a la cuarta potencia, así que n tiene que ser 4. Para cumplir con el objetivo, necesitamos el equivalente a 4 capas semirreductoras. Ya casi terminamos. Ahora solo falta convertir esas 4 HBLs en milímetros de plomo. ¿Cómo? Multiplicamos n, que es 4, por lo que mide una HBL, que era 0.35 milímetros. 4 por 0.35 nos da 1.4 milímetros. Ese es el grosor de plomo que se necesita instalar. Y... ¡listo! Problema resuelto. Pero, más allá de los números, es clave entender por qué esto es tan importante. No es un simple ejercicio de matemática, ¿eh? Esto es la base de la seguridad en cualquier lugar donde se trabaje con radiación. A ver, repasemos rápido los resultados. Con un blindaje de 1.05 milímetros, logramos que solo pasara el 12.5%, lo que nos dejó con 25 miligrays. Y para el objetivo más estricto de reducir a 1/16, vimos que necesitamos 1.4 milímetros de plomo. Lo más genial de todo esto son las reglas prácticas que podemos sacar. Con una HBL, bajamos la intensidad a la mitad. Con 2, a 1/4. Con 3, como vimos, a 1/8. Con 4, a 1/16. Y fíjense en esto, si pusiéramos 10 HBL, la atenuación sería de casi el 99.9%. Prácticamente no pasaría nada. Y con esto, todo cobra sentido. Estos cálculos, junto con el manejo del tiempo y la distancia, son la materialización del famoso principio ALR, tan bajo como sea razonablemente posible. La idea no es buscar una exposición cero, que es imposible, sino usar la física para reducirla al mínimo indispensable, protegiendo así a todo el mundo, tanto a pacientes como al personal de salud.